Las lecturas escogidas por la liturgia para este 19º domingo del tiempo ordinario nos colocan ante una nueva manifestación del Señor. Teofanía, Cristofanía, en la montaña y en el lago. En la montaña, en el monte Horeb, el profeta Elías. En el lago de Galilea, la persona de Jesucristo, redescubierto por su comunidad apostólica, especialmente por Pedro. En estas lecturas aprendemos algunas condiciones particulares para el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo en situaciones angustiantes, y descubrimos al interior de ellas cómo se hace una experiencia de salvación. Comencemos con la primera lectura. Está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 19, versículos 9 al 13. Nos situamos en el siglo IX antes de Cristo y en un tiempo de grave crisis religiosa. La gente ha cambiado de religión, literalmente, y ha roto la alianza del Sinaí. El profeta Elías tiene la impresión de haberse quedado solo. He quedado yo solo y me buscan para matarme, dice el profeta. Y entonces abandona el campo, huye al desierto en dirección del Sinaí, que en la tradición llamada deuteronomista del Antiguo Testamento prefiere llamar el monte Horeb. Allí donde 4 siglos antes Dios se había encontrado con Moisés y el pueblo de Israel en medio de grandes manifestaciones. Elías, por tanto, quiere volver a la experiencia fundante de la alianza, la que marca los orígenes de la fe, y lo hace mediante una larga y tortuosa peregrinación. Entra en una caverna, elemento simbólico y sugestivo, que es como un volver a entrar en el vientre de la madre, en las profundidades de sí mismo, para buscar a Dios dentro de sí. Y allí Dios se manifiesta. Entonces le llegó la palabra del Señor, dice el texto. Alrededor de Israel, las naciones vecinas solían representar a sus divinidades, los famosos Baales, como fuerzas que habitaban el trueno, el fuego y el terremoto. Para darse a conocer a su pueblo, Dios se valió también de las mismas señales, inicialmente. Y así se presentó ante Moisés en el monte Sinaí, como nos cuenta de manera especial el capítulo 19 del libro del Éxodo. Por eso, en este mismo lugar, el profeta Elías podía esperar que Dios se manifestase de la misma manera. Pero al Dios 3 veces santo le gusta manifestarse de manera sorprendente, impredecible, inesperada. Dios ya no estaba en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. 3 veces el narrador repite con insistencia, Dios no estaba allí, y el Señor no estaba allí, y el Señor no estaba allí. Bueno, ¿y dónde está ahora? El cuarto momento es el decisivo. Dice el versículo 12 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes, en el susurro de una brisa suave. Fue allí que el profeta Elías experimentó la presencia del Señor. Pero tenemos que hacer una precisión. El texto original dice en hebreo, Kol de mamá dakha, que significa voz del silencio sutil, o también en la voz del frágil silencio. Elías percibe la presencia de Dios en la voz del silencio. Solo una expresión tan paradójica podía dar cuenta de la presencia fiel de Dios que se manifiesta donde ya no se le espera. Y esto manda al suelo
las experiencias anteriores de Elías, caracterizadas por expresiones fuertes, entre ellas la violencia religiosa que habíamos visto en el sacrificio de los profetas de Baal al pie del monte Carmelo. En cambio, Dios ahora se deja conocer de otra manera. Entonces Elías se cubre el rostro con el manto, sale de sí y encuentra al divino, nos dice el versículo 13. Lo reconoce distinto a como se lo había imaginado. Y lo mismo ocurrirá con el pasaje que vamos a leer dentro de poco en el Evangelio de este domingo. Jesús es mucho más de lo que sus discípulos intuyen. Pero terminemos la primera lectura. La consecuencia de este acontecimiento, el narrador nos la cuenta a continuación. Esta parte ya no está en el texto, pero vale la pena recordarlo. Elías, digo, del texto proclamado en la liturgia, Elías, quien pensaba que quedaba como el único fiel a Dios allá en el reino del norte, descubre enseguida que todavía hay 7,000 personas más entre el pueblo que también habían permanecido unidas al Señor. Y más todavía, al bajar del monte, se encontrará al que será su discípulo y sucesor, el profeta Eliseo. La vocación del profeta, pero sobre todo su experiencia de Dios, se renueva en esta escucha de la palabra de Dios en la voz del silencio sutil. Esta voz silenciosa hace que las cosas se vean diferentes. Pasemos ahora al Salmo responsorial, el Salmo 85-84 en la liturgia. Es una de las oraciones del retorno del exilio a Babilonia. Dice el orante: quiero escuchar lo que dice el Señor. ¿Y qué escucha? Que Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Por lo tanto, este Salmo 85 conecta con Elías. Quiero escuchar la voz del Señor. Como quien dice, quiero tener una experiencia personal del Dios que me viene al encuentro. Experimentar a Dios, como lo hizo el profeta Elías, es también una experiencia de plenitud. Y el Salmo lo expresa afirmando que en la presencia de Dios se encontrarán el amor y la verdad, y que la justicia y la paz se besarán. La presencia de Dios cumple la alianza como Él lo prometió. Avancemos con la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 1 al 5. Terminamos ya la lectura del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Entramos ahora en su penúltima sección, que son los capítulos 9 al 11 de esta carta, y que es toda una meditación sobre la fidelidad de Dios con respecto a su pueblo de Israel. Pablo, en esta ocasión, afronta el problema de un grupo de hebreos que se niegan a reconocer a Jesús como el Mesías. Y esto a Pablo le duele, le machuca el corazón. Lo interesante es que propone una postura de gran respeto ante el pueblo hebreo a pesar del rechazo. Pablo está convencido de que los dones y la llamada de Dios son irrevocables y que si es verdad que los judíos no aceptaron el evangelio, la palabra de Dios siempre estará ahí, incluso para quienes la rechazan. Y entonces Pablo comienza su presentación en el capítulo 9 de la carta a los Romanos haciendo dos afirmaciones. La primera, él expresa la gran tristeza que siente
con respecto a sus hermanos hebreos. Incluso llega a decir, atención, llega a decir que preferiría estar separado. El texto dice anatema, un excluido, un excomulgado de Cristo, con tal de que sus hermanos hebreos pudiesen aceptarlo con fe. Dice en el versículo 2, siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón. Por supuesto, esta afirmación que acabamos de leer del ser separado y que está en el versículo 3, hay que tomarla como la expresión paradójica de un intenso drama personal. De hecho, un poco antes, por eso no hay que leerlo tan literalmente, un poco antes Pablo ha afirmado de manera enfática, con fuerza y convicción, nada nos separará del amor de Cristo. Ha dicho en Romanos 8:39, nada. Pero ahora dice, incluso hasta eso lo perdería, con tal de que los judíos crean en Cristo. Bonito, ¿verdad? La segunda afirmación que hace Pablo quiere dejar en claro la grandeza de los dones que el pueblo de Israel ha recibido de parte de Dios. Y hace un listado de 7 dones. La filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y agrega a estas 7 cualidades ya donadas por Dios un octavo don, Jesucristo. Jesucristo el Mesías como un don de Dios. Porque respetando toda esa línea de tradición, todos estos dones o dispensaciones preceden al Mesías según la carne, el cual está por encima de todo. Y completa ahora este gran anuncio con una confesión de fe. Bendito, Dios bendito por los siglos. Amén. Lo está diciendo de Jesucristo. Cuando dice que el último gran don de Dios es Jesús el Mesías, Dios bendito por los siglos. Esta es la profesión de fe solemne del cristiano, que reconoce en Jesús al Dios de Israel, la manifestación de Dios en la humanidad de Jesucristo. Pues bien, todos estos son dones que provienen de Dios y como tales no son borrables. Como afirmó el Papa San Juan Pablo II durante su visita a la sinagoga de Roma, la muerte y resurrección de Jesús de ninguna manera canceló las promesas y alianzas que constituyeron el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Bueno, y llegamos al momento esperado, el Evangelio de este domingo, que está en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Retomamos en este domingo la lectura continua del Evangelio según San Mateo. Habíamos leído en el capítulo 13, en los domingos anteriores, recordarán ustedes, las parábolas del reino. Luego, el domingo pasado, hicimos un paréntesis, siempre dentro de Mateo, al saltar al relato de la transfiguración que está mucho más adelante en el capítulo 17. Ahora nos devolvemos al capítulo 14 para seguir con la lectura semicontinua de Mateo en el orden establecido por el texto. Al comienzo de este capítulo 14 de Mateo, se había narrado la multiplicación de los panes y de los peces. Esto es lo que se resume al inicio del pasaje siguiente. Una anotación contextualizante que en realidad viene más del traductor que del texto mismo. El Evangelio de este domingo comienza diciendo, después que la gente se hubo saciado. El texto de Mateo en realidad dice, en 14:22, y enseguida Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Atención. Jesús manda a sus discípulos, pero él
se retira en soledad. Requiere un poco más de calma. Hacía poco se había contado la historia de la muerte de Juan Bautista. El dolor le acompaña y Jesús intuye que el trágico final del precursor es también un anuncio de su mismo fin inminente. Entre tanto, la gente no lo deja en paz, lo asedia, le pide más y más. Jesús, con paciencia, ha alimentado a una gran cantidad de gente, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y ahora los despide a las personas, a la multitud la despide. Al caer la tarde, Jesús siente necesidad de un espacio de quietud y se va a la montaña. Un precioso recogimiento en soledad y en oración. Entre tanto, sus discípulos comienzan solos la travesía del lago, nos dice el versículo 24. En esa noche tiene lugar un encuentro particular con Jesús en un escenario prácticamente imposible y en una circunstancia terrible para ellos. La barca era agitada por las olas y así pasa un buen tiempo. Y cuando está a punto de terminar la noche, la cuarta vigilia, Jesús llega hasta donde están sus discípulos, caminando sobre el mar. Dice el versículo 25, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Jesús se presenta como Cristo glorioso. Como ocurrió, lo vimos hace una semana, también en la transfiguración. Un anticipo de gloria. Jesús muestra su potencia divina, su forma, comentábamos hace una semana, que significa naturaleza, su condición divina. Es una escena nocturna de teofanía, una experiencia de Dios en un escenario en el que no se ve casi nada. El versículo 23 ha dicho, era de noche, está oscuro. Y en medio de la angustia por la tremenda tempestad, los discípulos ven a uno que domina el elemento líquido del mar. Es una imagen simbólica importantísima, porque para el mundo semita que respira la Biblia, el mar es símbolo del mal y las grandes masas de agua no son controlables en la mentalidad semita. Por eso es imagen del caos. El hecho de que Jesús camine sobre las aguas narra su poder sobre el mar y sobre todo lo que es inconsistente y cuyo dominio se escapa a nuestras manos. Y en medio de esta escena, Jesús se presenta. Ante el terror y la confusión de sus discípulos que gritan, Jesús les dice, soy yo. O mejor, sería mejor traducir, yo soy, que es el nombre de Dios. Se identifica Jesús con Dios en persona. Y por eso puede decir en el versículo 27, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Todos los evangelios nos cuentan este mismo episodio. Pero solo el evangelio de Mateo agrega lo que ahora vamos a ver. Una segunda trama, una segunda línea narrativa, como lo ha explicado muy bien mi colega Yesid Triana en el comentario de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Mateo agrega una intervención de Pedro, quien quiere caminar con Jesús y así como Jesús sobre las aguas. Él dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y Jesús le responde, versículo 29, ven. Pedro entonces baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Pero anota el narrador en el versículo 30, pero al sentir la fuerza del viento, Pedro comienza a llenarse de miedo. Tremendo miedo. Y es en ese preciso instante que Pedro comienza a hundirse y grita pidiendo ayuda. Señor,
sálvame. Por segunda vez, Pedro invoca a Jesús como Señor, pero esta vez no con la arrogancia de la primera vez, cuando le dijo, Señor, mándame, poniendo condiciones además para estar seguro de que es Él. Esta segunda vez le dice Señor, dejándolo ser Señor, con la humildad de que sabe que sin Él se muere. Estamos ante un relato fuertemente didáctico, invocando a Jesús como Señor y pidiendo su salvación. Pedro ha adoptado la actitud correcta, ejemplar, que se espera de todo discípulo. En las necesidades, en las situaciones peligrosas de nuestras vidas, solos no podemos, solos no podemos. Pero hoy el Evangelio nos lo recuerda con Pedro, pero no estamos solos. Señor, sálvame. Esta es la estrada, este es el camino correcto. Y Jesús les tiende la mano, lo aferra, lo sujeta, pero también lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Aquí se coloca en primer plano un tema, un punto delicado. El discípulo, Pedro, a pesar de ser el modelo del creyente, también es el retrato de todo discípulo, uno en el que conviven la certeza y la duda. No es que no se tenga fe, en realidad es un aspecto importante de la vida de fe. Poca fe indica que ya se tiene, pero está muy menguada. Hombre de poca fe indica que uno siempre está en camino de maduración y de fortalecimiento. Y termina nuestro relato, versículo 33, en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los discípulos enseguida lo reconocen como el Hijo de Dios. Claro, esta es una teofanía, cristofanía, una manifestación. Ellos la entienden. Y entonces adoran a Jesús como Hijo de Dios. Esa noche los discípulos hicieron sobre el ambiente, en medio del ambiente sobrecogedor del lago y durante una travesía nocturna, una profunda experiencia de Dios en la persona de Jesucristo. El Jesús que les dice, yo soy, es el mismo que los salva cuando se le implora. Dios se manifiesta de manera sorprendente. Así lo habíamos visto hace un momento en la primera lectura del primer libro de los Reyes en el capítulo 19, cuando Elías tuvo que desmontar sus antiguos esquemas, sus antiguos lentes para comprender la presencia de Dios. Y redescubrió a Dios de una manera nueva en la voz que habla en el silencio. Pedro, por su parte, reconoce la presencia de Dios en el yo soy y de manera especial en esa mano extendida, en esa mano que lo aferra, en esa mano que lo saca de las aguas caóticas de la muerte. Señor, sálvanos. Reconozcamos en nuestras necesidades esa mano tendida del Señor. Jesús es la mano que Dios nos tiende ahora a cada uno de nosotros. Enseguida, en otro video, les explicaré con mayor detalle este relato de Mateo, para quien quiera profundizar más. Entre tanto, les deseo un hermoso domingo y no olvidemos la oración. Señor, sálvanos.